continuación el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Acompáñenos en este recorrido a través de la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La Biblia nos enseña que Jesús es el único camino para el cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad, sino que Jesús es el camino para el cielo. Jesús es el camino para la vida eterna y solo Él te puede dar vida eterna después de la muerte. Si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te dará vida después de la muerte. Jesús vino hace 2000 años a esta tierra, murió y resucitó al tercer día por ti y por mí. Lo hizo para que cuando tú mueras, tú tengas vida eterna, para que tus pecados sean perdonados, para que los pecados que tú cometiste sean lavados con la sangre de Jesús y tú puedas tener vida por medio de Jesús. Por eso es que Jesús es el único camino para la vida eterna. Y Jesús viene pronto por su iglesia. La venida de Dios cada día se acerca más y más. Las señales que habrían de ver en estos días ya están pasando. Cada día miramos más acontecimientos mundiales que nos señala la venida de Dios, que nos dice que Jesús viene pronto en las nubes para su iglesia. Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él no viene para una iglesia llena de pecado. Él no viene por una iglesia que no tiene aceite. Jesús dice que Él viene para una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Él no viene por una iglesia religiosa, una iglesia que piensa que por venir todos los días a la iglesia es la razón que van a ser salvos. Jesús viene por una iglesia que verdaderamente está viviendo para Él, que verdaderamente ha decidido tomar su cruz y seguir. Por una iglesia que se niega todos los días y lo sigue. Por una iglesia que verdaderamente ama a Jesús con todo su corazón y con toda su alma. Por una iglesia que verdaderamente esté en Jesús, verdaderamente siguiendo el ejemplo que Jesús vino a darnos. La venida de Dios está muy cerca. En Mateo 24:37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos dice la Biblia que la venida de Dios será similar a los días de Noé. La Biblia nos dice cómo eran los días de Noé. La maldad se había aumentado como nunca antes, a un nivel que la maldad llegó hasta la presencia de Dios y tuvo que venir juicio de Dios a la tierra. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la tierra a los hombres que le he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En los días de Noé la maldad se había aumentado. La Biblia dice que todos los pensamientos de los hombres eran malos, continuamente malos. Es decir, que lo único que pensaban era hacer cosas malas, en maldades, en pecar, en hacer cosas que no le agradan a los ojos de Dios. A causa de eso vino la ira de Dios sobre la tierra. Vino el juicio de Dios sobre la tierra, porque la Biblia nos cuenta que el pecado es abominación ante los ojos de Dios. Y el pecado trae el juicio de Dios para la tierra. En esos tiempos de Noé, la gente era mala. Los hombres de la tierra se habían corrompido. Entonces por eso Jehová decidió traer juicio a la tierra. Él quiso destruir toda la tierra, pero a causa de un hombre llamado Noé, un hombre recto ante los ojos de Dios,
un hombre justo ante los ojos de Dios. Es que Dios decidió darle otra oportunidad al ser humano. Decidió darle otra oportunidad para comenzar de nuevo. De igual manera, hoy en día se ha aumentado la maldad en esta tierra. Esta tierra está llena de tinieblas, llena de personas que solamente piensan en hacer lo malo, solamente piensan en adulterar, solamente piensan en fornicar, solamente piensan cosas malas contra sus prójimos, solamente piensan en robar, en cómo agarrar más dinero, por el amor al dinero. Hay mucha gente hoy en día que lo único que piensa es en el placer, en lo que le trae placer, en las borracherías, en las cosas inmorales. De igual manera eran los días de Noé, que la maldad se había aumentado, el homosexualismo se había aumentado, el lesbianismo, la rebelión se había aumentado. Y a causa de eso vino el juicio de Dios. Y por esa misma razón vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero antes que pasen los juicios, Dios vendrá y se llevará a su iglesia. De la misma manera que Noé construyó un arca para que él y su familia fueran salvados, entonces Jesús vendrá por su iglesia. Jesús será el arca que los salvará del juicio que viene para esta tierra. Y de la misma manera que la gente hoy se burla, la gente se mofa de la venida de Dios, piensan que es un cuento de hadas, piensan que no va a pasar. Así también fue en los días de Noé. La Biblia nos cuenta que Noé fue un pregonero de la justicia, es decir, que él les predicaba sobre el juicio que venía. Pero ellos no atendieron a las advertencias de Noé. Ellos decidieron mofarse de Noé, reírse de Noé, burlarse de Noé y decirles que él estaba loco. De la misma manera, hoy en día la gente se ríe de la venida de Dios, pero de la misma manera que la gente no entendieron qué pasó hasta que comenzó el diluvio, las personas no comprenderán qué pasará en aquel día que la iglesia de Jesús será llevada. Todos estarán viviendo vidas normales, estarán trabajando, estarán estudiando, algunos estarán durmiendo, otros estarán despiertos. Pero la venida de Dios vendrá como ladrón en la noche, en el día y la hora que menos le esperen. Jesús vendrá por su iglesia, y los que no están preparados se quedarán. Aquellos que verdaderamente atiendan el llamado de Jesús para sus vidas, los que tienen aceite en sus lámparas, ellos se irán con Dios. Y aquellos que no estén listos se quedarán en la gran tribulación, cuando los juicios de Dios vendrán sobre los moradores de la tierra. Mucha gente hoy en día solo se preocupa de las cosas terrenales, de las cosas que van a perecer, pero no se preocupan de lo más importante, que es la salvación. Y de la misma manera que en aquel día todos fueron llevados por sorpresa, también serán llevados por sorpresa cuando venga Dios por su iglesia, cuando la iglesia de Dios será raptada hasta los cielos para encontrarse con Jesús en los aires. Por eso es que uno como cristiano debe estar preparado por la venida de Dios. Debemos estar preparados cuando Jesús venga. En Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen, la gente se llevará la sorpresa en un abrir y cerrar de ojos, que Jesús vendrá por su iglesia. Vendrán por los que están verdaderamente preparados. En Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. De un momento al otro, nosotros seremos los que verdaderamente estemos con Jesús. Seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con el Señor.
y con Él estaremos para siempre. ¿Estás tú preparado para la venida de Dios? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Porque Jesús vendrá en el momento menos esperado. Tú puedes estar dormido, puedes estar despierto, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en la iglesia. En cualquier momento puede ser la venida de Dios. Y si tú no estás preparado, te quedarás y tendrás que pasar por la tribulación. En Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. La Biblia nos dice que en estos días serán como nunca antes en la historia. Nada se podrá comparar a los días por venir. Una tribulación como nunca antes, como que nunca ha acontecido desde el principio de la tierra. Y si tú no estás con el Señor, te quedarás. Porque Jesús viene por una iglesia santa, como Él es santo. Jesús viene por una iglesia que lo ame, que lo espere, que lo anhele. No por una iglesia que esté durmiendo en sus pecados. Él no vendrá por una iglesia que solamente con sus labios le confiesa y que su corazón esté alejado de Él. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que fue comprada por la sangre de Jesucristo. Él vendrá por esa iglesia, no por una iglesia religiosa, una iglesia de ídolos, una iglesia llena de estatuas. Él viene por una iglesia que verdaderamente le adore en espíritu y en verdad. Vienen días malos para la tierra, días de juicio para la tierra, donde la ira de Dios será derramada sobre los moradores de la tierra. Y si tú no estás con Dios, te quedarás y tendrás que pasar por aquellos días como nunca antes. Solamente los que hacen verdaderamente la voluntad de Dios se irán con el Señor, porque de ninguna manera el pecado llegará hacia el cielo. La Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor, y si tú no te arrepientes, Dios te consumirá con fuego. Te espera un lugar de tormento, un lugar donde se llegarán a cabo el juicio de Dios sobre tu vida, la cual es el infierno. En el infierno tú tendrás tu merecido por cada vez que tú has pecado contra Dios. El problema de mucha gente hoy en día es que no mira el pecado como Dios mira el pecado. Para Dios el pecado es muy grave a los ojos de Él. El pecado es lo que trae la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La severidad del pecado, de la desobediencia hacia Dios, es la muerte. Y un día todos los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los idólatras, los hechiceros, la gente que solo se mantiene en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, tendrán su parte en el lago de fuego. Los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego. Si tú te gusta tomar, la Biblia dice que los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego. Cada vez que tú pecas, lo único que haces es a ti mismo atraer la ira. La Biblia dice que Dios está siempre enojado con los malvados, con los injustos. Y un día todos los pervertidos, todos los sodomitas, todos los avaros, todos los que estafan a las personas, los inmorales, los que se mantienen en pasiones desordenadas, tendrán su parte en el lago de fuego. Si tú eres un mentiroso, un desobediente, y si tú no te arrepientes, tendrás tu parte en el lago de fuego, porque para Dios el pecado es muy grave. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú no estás con el Señor en el cielo, cuando te mueras, tú estarás en el infierno, porque no hay otro lugar para ti sino el infierno, con tu padre el diablo. Porque cuando tú pecas, tú haces la voluntad del diablo, porque él fue el primero que pecó. Él fue el primero que mintió. Entonces tú cada vez que mientes, cada vez que cometes pecado, tú estás haciendo las obras del diablo. Y un día estarás donde Él está. La Biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los hombres, pero los hombres han decidido seguir al diablo. Han decidido hacer lo mismo que él hizo. Lo que él hizo fue pecar contra Dios, rebelarse contra Dios.
Y de la misma manera que ellos se rebelaron, el hombre se ha rebelado contra Dios. La diferencia es que Dios a ti te da una oportunidad. El diablo ya fue juzgado y su destino es el infierno. Pero a ti Dios te ha dado una oportunidad, que si te arrepientes y pones tu confianza en Jesús, el que vino a este mundo y dio su vida por ti, el que murió y resucitó al tercer día, si tú confías en Él, Él te lavará con su sangre preciosa. Y ahora por medio de su sacrificio, y ahora por medio del sacrificio de Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, tú podrás tener vida eterna. No tendrás que llegar a ese lago de fuego, al infierno con el diablo, porque Jesús te salvará. Él te lavará con su sangre preciosa y Él te hará una nueva criatura. Él te dará un nuevo corazón, un corazón conforme a Él, un corazón de carne. Él te hará una nueva criatura. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú dices que ya eres un creyente, pero no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Porque Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que si tú no eres una nueva criatura en Él, tú no puedes ver el reino de Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios, tú no puedes llegar al cielo. Porque cuando tú vienes a Él, Él cambia tu corazón y ahora ya no haces lo que hacías antes. Ya no te mantienes en las borracherías, ya no te mantienes en las fiestas, en los clubs. Ahora te mantienes solamente meditando día y noche en la palabra de Dios. Solamente piensas en hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y eso significa nacer de nuevo. Porque cuando vienes a Dios, Él te hace una nueva criatura. Él cambia los deseos que tú tenías antes y pone nuevos deseos en ti. Deseos de servirle, deseos de vivir para Él. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos por Él y para Él. Es decir, que si tú no vives conforme a la voluntad de Dios, tú no estás cumpliendo el propósito para tu vida. Porque el propósito de tu vida es para glorificar a Dios, para alabarlo por la eternidad. Pero si tú decides seguir al diablo, entonces tendrás el mismo destino que Él tiene. Que Él va a estar en ese lago de fuego para siempre, atormentado día y noche. Y si tú decides no arrepentirte hoy, ir a Cristo, mayor será tu condenación, porque se te fue ofrecido una salida de ese tormento, una salida de tu destino, una salida del camino de destrucción que llevas. Mas tú no quisiste obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Tal vez amas mucho tu pecado. Tal vez amas mucho el placer que trae el pecado. El placer que tienes cuando tú adulteras, cuando tú fornicas, cuando te pones borracho. Tal vez tú amas eso y no quieres dejarlo. Pero Jesús te puede hacer libre de cualquier cosa que te ata. Si tú vienes a Él con un corazón sincero, contrito y humillado, Él te librará de todo pecado. Porque como estás tú ahorita viviendo, tú sos un esclavo del pecado. La Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Tú al momento eres un esclavo a los vicios, esclavo al pecado. Pero si tú vienes a Cristo, Él te lavará con su sangre preciosa y cortará esas cadenas que te atan. Y en el día cuando Él vendrá por su iglesia, tú te irás con Él. Lo encontrarás en los aires y estarás con Él para siempre. Pero si tú piensas que solamente con haber hecho una oración y ya estás salvo, no es solamente de hacer una oración y decirle, Jesús, entra en mi corazón, es verdaderamente arrepentirte. Un arrepentimiento genuino, que verdaderamente apartes de tu maldad, que verdaderamente digas al Señor que ya no harás esto más, que quieres vivir para Él y que te tornes de tus maldades, que no más peques contra Dios, con el que te dio la vida, porque la Biblia dice que cuando tú estás en pecado, tú estás en tinieblas. Jesús es la luz, y si tú quieres venir a Él, es necesario que
vengas arrepentido, que te apartes del mal, que no vuelvas a tu pecado. Porque la Biblia dice que si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Si tú no te arrepientes con un corazón sincero, un arrepentimiento que verdaderamente te apartas del mal, entonces cuando tú mueras, tú morirás en tus pecados y tu nombre será borrado del libro de la vida. Si tú quieres que tu nombre esté todavía en el libro de la vida, entonces tienes que arrepentirte verdaderamente de tus pecados. Porque el que verdaderamente está con Cristo, no hay tinieblas en él, no andará en tinieblas, porque en Jesús no hay tinieblas. Y si tú quieres permanecer con Jesús, debes andar en luz, en santidad. Porque acuérdate que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Él viene por una iglesia santa. Y si tú no estás listo, te quedarás cuando las trompetas suenen. Y no subirás a encontrar a Jesús en los aires. En Apocalipsis 3:11, Jesús nos dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si verdaderamente quieres llegar un día al cielo, tienes que retener lo que tienes, tu salvación. Tienes que mantenerte en el camino que Jesús te ha puesto, en el camino de santidad. Si no permaneces en él, serás lanzado al lago de fuego. Porque los que no están con Dios están con el diablo. Tienes que escoger en qué lado estás. ¿En el lado de Jesús? ¿En el lado de la vida o en el lado de la muerte? Porque si tú mantienes una vida pecaminosa, una vida que no hay diferencia entre ti y los del mundo, entonces igualmente pereceréis. Porque los que están en el mundo están con el diablo, están en las tinieblas. Pero si tú verdaderamente estás con Jesús, estás en la luz, vives conforme a la voluntad de Dios. Entonces escoge hoy si verdaderamente quieres estar con Dios o en el mundo. No le puedes servir a dos señores, no puedes servirle a las riquezas, al placer, a la inmundicia y servirle a Jesús. Porque o estás en el mundo o estás con Dios. Acuérdate que Jesús en aquel día separará el trigo y la paja, los cristianos genuinos y los cristianos hipócritas, los que parecen ser cristianos pero no lo son, y los que verdaderamente son hijos de Dios. En aquel día la paja será quemada y el trigo será guardado en el granero. El granero es el reino de Dios, donde estarán para siempre en la presencia de Dios, gozándose de Dios, de su amor, de su misericordia para siempre. Pero si tú eres los que Dios considera la paja, los hipócritas, los que no se arrepienten verdaderamente, serás tirado al fuego, al lago de fuego, donde será el lloro y crujir de diente. Ahí serás olvidado para siempre. Ahí no tendrás más oportunidades de salir. Solo hay entrada para el lago de fuego, pero no hay salida. Tú serás lanzado al lago de fuego, donde no hay más esperanza, donde arderás para siempre, donde el humo de tu tormento subirá por los siglos de los siglos. Ahí sí tendrás una cama, pero tu cama será una cama de gusanos. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene su cama de gusanos. Y como dices servirle en esta tierra, serás pagado con un lugar a la par de él en el infierno, con tu cama de gusanos, donde los gusanos te cubrirán, donde comerán tu carne por los siglos de los siglos. No pienses que solamente te digo esto para asustarte, porque esta es la verdad que está escrita en la Biblia. La Biblia es la verdad. La Biblia fue inspirada por Dios. Y aunque tú no la creas, esa es la verdad. Y en aquel día, tú te acordarás de cuántas veces Jesús te habló para que te arrepintieras. Mas tú amaste las tinieblas más que la luz. Amaste más el placer temporal de esta tierra, el placer que trae el pecado, la fornicación,
el adulterio, amaste más esto que la verdad, amaste más que servir a Jesús, y tendrás tu parte en el lago de fuego, porque fuiste amante a las cosas de esta tierra, a la carne, que a Dios. Jesús hoy te da una oportunidad para que te arrepientas. Para algunos que están oyendo será tal vez la última oportunidad que tienen. La última oportunidad para decidir seguir a Dios o seguir al mundo. Y si tú escoges seguir en tus pecados, morir en tus pecados, entonces en aquel día te acordarás de estas palabras. Te acordarás de esta oportunidad que Jesús te dio. Y no podrás decirle a Dios que nunca te habló, porque en este momento te está hablando y Él te dice que Él está a la puerta de tu corazón. Y si tú le dejas entrar, Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Y estarás con Él para siempre, por la eternidad. Si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque cuando tú endureces tu corazón, tú provocas a Dios aún más de lo que ya has provocado cuando has pecado contra Él. Y la ira de Dios se derramará sobre tu vida. La Biblia dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador y verdaderamente vienes a Él con un corazón sincero, un corazón arrepentido, y permaneces con Él hasta el último de tus días, entonces Él te dará vida. Tú no morirás, sino vivirás para siempre con el Señor. Estarás en la gloria de Dios para siempre, en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde serán las calles de oro y el mar de cristal, donde tendrás un lugar para siempre con el Señor, un lugar donde morarás con Jesús para siempre, en amor, en misericordia, en justicia, un lugar perfecto, donde no habrá más maldad. Si solamente escuchas la voz de Dios, no esperes hasta el día de mañana, porque el día de mañana tal vez no vendrá. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Prepárate para la venida de Dios, porque no sabes ni el día ni la hora que Él vendrá. Porque Él vendrá como ladrón la noche, cuando tú menos le esperes.